bendición es estar nuevamente con ustedes un día más aquí en Celebremos la Recuperación. Quiero darles la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo en transmisión, los que estamos aquí en la iglesia. Y antes de comenzar, quiero compartirle algo bien hermoso. Si puede abrir su Biblia ahí en el Salmo 121. Cuando lo tenga me dice amén. Amén, lo tenemos. ¿Saben qué? En estos días me tocó salir de viaje a la ciudad de Monclova. Fui por tortillas de harina. ¿Alguien de aquí es de allá de Monclova o nos están viendo desde Monclova? Entonces, fíjense que rumbo a Monclova, antes de llegar, como 30 minutos antes, hay un paso que se llama La Muralla. Para mí es un encuentro con Dios, pasar por ese lugar. Tengo que detenerme porque si no me detengo ahí, no sé, me siento raro. Entonces me iba con un compañero a la Ciudad de México y cuando íbamos pasando por ese lugar, yo empecé a sentir como se estremecía mi piel y el corazón como que me latía. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, me tengo que parar a orar. Entonces volteé a mi compañero de trabajo y se me queda viendo. Me dice, ¿oras? Y siempre. Dice, no, pues dale, ¿no? Entonces me paré y es un lugar hermoso en medio de dos montañas. Es una cordillera y lo divide la carretera, pero está precioso. Ojalá un día podamos ir a orar ahí. Hay un paradero que lamentablemente la gente se ha encargado de ensuciarlo, pero aún así es un lugar de mucha paz. Para mí es mucha paz y mucha tranquilidad. Y mientras estaba ahí en ese lugar, me sentía tan pequeño, tan vulnerable. Y dije, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi proveedor y todo lo que tengo proviene de ti y es para ti. Entonces quiero que me acompañes a leer el Salmo 21. Todos creo que lo hemos leído alguna vez, nos lo debemos de saber de memoria, pero dice así, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda de Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Y vamos a decirle, Señor, gracias, porque mi socorro viene de ti, Señor. Tú eres mi ayuda, tú eres mi consuelo. Tú, Señor, siempre nos cuidas. Estás ahí como centinela fiel, cuidándonos, guiándonos, Señor, en todo tiempo. Gracias porque guardas nuestro entrar y nuestro salir, pero sobre todo gracias porque guardas nuestra alma, Señor, porque nos has adoptado como hijos tuyos, como hijos del pueblo de Israel, Señor. Y hoy queremos agradecerte tu infinito amor y tu infinita bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al que vive y reina para siempre? Vamos a exaltar a nuestro Dios, amén.
pertenezco, Señor. Dile, muéstrame camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser tu nombre en la mano, por mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Mostrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura. Que tanto soñé, encontrado en ti la razón de existir. Dile conmigo que pertenezco, Señor. ¿Cuánto te pertenecen al Rey? Dile, te pertenezco, Señor. Me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto una aventura. El tanto soñé, encontrado en ti la razón de existir. Pertenezco, Señor. Pertenezco, Señor. Pertenezco, Señor. Pertenecemos a ti, Jesús. Ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti somos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Y así viviré por lo que creo. Viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible.
Creemos en ti, Señor, en tu salvación. Amén. Bueno, y así queremos dejarle lugar a nuestro hermano César para que nos ayude con el siguiente punto en nuestra recuperación. Dios les bendiga en esta noche. Pueden tomar su lugar, pueden sentarse. Tenemos mesa nueva. Ya te iba a traer todo el... Muy buenas noches y sean bienvenidos a Celebremos la Recuperación. Muchas gracias por acompañarnos de manera presencial. Y muchas gracias a todos los que siguen la transmisión en vivo a través de Celebremos la Recuperación Agua Viva. Hoy es 3 de septiembre del 2021 y estamos transmitiendo en vivo para Celebremos la Recuperación Agua Viva. Soy creyente en Jesucristo, celebro victoria sobre adicción a las drogas, lucho con la ansiedad, me llamo César. Gracias, sean bienvenidos. Y bueno, vamos a continuar con nuestras lecciones el día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de confesar. Las semanas anteriores estuvimos hablando sobre el inventario, decíamos la importancia que era... lo importante que era escribir nuestro inventario. Estuvimos reflexionando un poco, haciendo algunas preguntas y adentrándonos un poco en la necesidad de escribir ese inventario. Y les comentaba que a veces es difícil hacerlo aquí a través de la transmisión en vivo o incluso aquí de manera presencial. En la cuestión del inventario se trabaja mejor cuando tenemos un estudio de 12 pasos en donde podemos dedicarle tiempo, darle seguimiento. Pero decíamos, bueno, es importante saber todo lo que hemos vivido, de dónde venimos, para entender dónde estamos y empezar a tomar decisiones hacia dónde queremos ir. Y una de las cosas difíciles del inventario, pues es precisamente a veces a ahondar en nuestra vida, ahondar en nuestro pasado, el poder escarbarle a heridas, ¿verdad? A malos hábitos, a cosas que nos pasaron, cosas dolorosas. Cosas vergonzosas que de pronto no nos gusta compartir, ¿no? Y a veces decimos, bueno, pero ¿por qué tenemos que empezar a compartirlo a alguien más? O sea, si ya Dios lo sabe, ¿verdad? ¿Ya para qué? Ahí invertimos, ¿verdad? A veces decimos, si Dios lo sabe, que lo sepa el mundo, ¿no? Aquí decimos, bueno, si Dios lo sabe, ¿ya para qué lo sabe el mundo, ¿verdad? Con que Dios y yo lo sepamos, ahí queda. Pero la realidad es que tenemos que aprender a hablar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, porque es parte de nuestra sanidad. Es parte de nuestro proceso de recuperación. Entonces tenemos que aprender a abrirnos y sacar lo que traemos y confiar en las personas. Ahora, esto no se trata de que vamos a andar diciendo a los cuatro vientos pues todos nuestros sentimientos, todas nuestras heridas, todas nuestras luchas, nuestras debilidades. Simple y sencillamente se trata de encontrar personas que nos entiendan, que tengan empatía, que nos puedan ayudar a seguir avanzando en nuestra recuperación, que nos amen, que estén con nosotros, nos acompañen y poderlo compartir con esas personas. Entonces tenemos que hablar de todas estas cosas y tenemos que confesarlo. Y es la lección del día de hoy, es la lección confesar. Y seguimos trabajando en el principio número 4, ¿verdad? Lo hemos estado repitiendo una y otra vez durante todas estas semanas. Estamos trabajando en este principio, seguimos en este principio, el principio número 4 que dice una apertura para un autoexamen y confesión de mis faltas a Dios y a alguien en quien confío. Y este principio 4 nos lleva a hacer un autoexamen, lo he dicho y lo volveré a decir cuantas veces toquemos esta lección. No venimos aquí a juzgar a nadie, no venimos aquí a señalar a nadie, a criticar a nadie, venimos aquí a hacer un examen de nosotros mismos, ¿verdad? Analizarnos nosotros mismos y entonces en base a ese examen tomar decisiones. Pero dice este principio que después de esto debemos de hacer una confesión de mis faltas primeramente a Dios, pero también a alguien en quien confío. Y está basado en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versículo 8, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios.
Y bueno, estamos trabajando, ahora sí avanzamos del principio, del paso número 4 al paso número 5. Y el paso número 5 dice, admitimos ante Dios, a nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros pecados. Y aquí empezamos a hablar de admitir, no solamente ante Dios, ante nosotros mismos, sino ante alguien más, ¿verdad? Ante otro ser humano, dice la naturaleza exacta de nuestros pecados. Es decir, vamos a ser sinceros, vamos a ser honestos. Y a veces vamos a decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que, por qué me dice César esto, ¿no? ¿Por qué tenemos que confesar a alguien más? Ya dijimos que a veces estas situaciones nos parecen vergonzosas, pudieran parecer volver a abrir heridas, pudiera parecernos a lo mejor aferrarnos a situaciones del pasado. Lo que estamos buscando con todo este proceso es usar ese pasado para avanzar, no usarlo para estancarnos, no usarlo para estarnos ahí doliendo de nuestro pasado, sino más bien para poder avanzar hacia el futuro. Y no lo digo yo, a final de cuentas esto de confesar no lo dice el programa, no es que el pastor John Baker se le haya ocurrido, lo dice la Escritura. Santiago 5:16 dice, por esto, confiésese unos a otros sus pecados y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. Entonces podemos entender a través de esta Escritura, podemos entender a través de este principio, y no es el único pasaje que habla de esto, también podemos ver ahí en Salmos, ¿verdad? Cuando nosotros callamos, cuando nosotros cerramos, no hay una sanidad, pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón, cuando nosotros abrimos nuestra vida, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, va a haber sanidad. Y está acompañada de algo importante, ¿no? Orar unos por otros. Hemos hablado aquí en Celebremos la Recuperación muchas veces que no estamos aquí de manera aislada, no estamos solos haciendo el programa, hay personas a nuestro alrededor que pueden apoyarnos, que nos aman, que quieren estar al cuidado de nosotros y que nos pueden apoyar para estar orando unos por otros. Esa es parte de la dinámica que tenemos en ese grupo pequeño que hacemos al terminar la reunión, en donde abrimos nuestras vidas, en donde decimos y donde nos llevamos ahí la encomienda, ¿no? Tenemos ese sentimiento de decir, vamos a orar. A lo mejor yo no puedo, el grupo pequeño está diseñado para lo que ahí se dice, ahí se queda. Pero eso no quiere decir que de pronto yo en mi casa pueda orar por las personas que estén ahí, ¿verdad? Que yo no pueda tomar un tiempo de decir, ¿sabes qué, Señor? Te pido por estas situaciones que se presentaron ahí. Podemos orar unos por otros y al confesar hay sanidad. Hay una introducción, ya digo, estoy hablando que este programa tiene 30 años, entonces muy probablemente cuando el pastor John Baker escogió este ejemplo, pues a lo mejor era algo reciente, pero estamos hablando de un rescate que sucedió ahí en Texas, en la ciudad de Midland, en octubre del 87, estamos hablando que el programa empezó por ahí del 91, entonces estaba nuevecito, ¿verdad? Era noticia, ahorita ya algunos yo creo que ni habían nacido, pero les voy a platicar este rescate. Resulta, ya se rieron los que no habían nacido, ¿verdad? Yo estaba viviendo mi juventud, los 80s. Este es un rescate de una bebé de 18 meses. ¿Sí? Esta bebé por alguna situación andaba ahí en el patio de la casa o en el terreno y se cayó por un pozo, ¿verdad? Cayó por un orificio no muy grande y se fue. Los papás se dieron cuenta, pues le hablaron a los bomberos, llegaron los bomberos, pero pues era una bebé, no tenía la capacidad de decir, bueno, le aviento una cuerda y que se agarre y amárrate y te subo. Fue en octubre de 1987 y el rescate duró 58 horas. Esa vez estuvo 58 horas ahí. La niña se llamaba Jessica McClure. 58 horas esperando ser rescatada. Y la situación se complicaba por varias situaciones, ¿no? Primero, por la edad de la bebé, no tenía la capacidad de amarrarse. Segundo, no había nadie que cupiera por ese hoyo, ¿no? Algo muy estrecho. Entonces, tampoco podían llegar y escarbar alrededor del hoyo porque corría el riesgo de que se derrumbara. Entonces, los bomberos lo primero que hicieron es una estrategia, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer para rescatar a esta bebé? ¿Qué vamos a hacer para poder llegar hasta donde está? Analizaron todas las posibilidades, analizaron todas las opciones.
y finalmente decidieron hacer un túnel paralelo, ¿verdad? Llegar un hoyo. Lo primero que hicieron fue suministrarle algo de alimento, ¿verdad? Algo que pudiera la bebé comer y hidratarse. Lo introdujeron ahí por el hoyo donde había caído la bebé. Y lo segundo que hicieron fue hacer un túnel paralelo, ¿verdad? Donde pudieron escarbar y llegar por un lado sin derrumbar el hoyo por el que había caído, ¿no? Era un pozo una perforación, ¿no? para el agua. Pero fueron 58 horas y este rescate a final de cuentas tuvo éxito. Y yo ahorita pensaba y venía pensando en esto y venía pensando en la vigencia de este evento y venía pensando, dije, bueno, voy a buscar algo más reciente, ¿verdad? Y traté de buscar algunos otros rescates y me encontré con otro interesante ahí en Tailandia. Entraron a una cueva un guía, un adulto, con 13 adolescentes. Esto fue en 2018. Entonces entraron a esta cueva, empezaron a avanzar, se vino la lluvia y la lluvia inundó la entrada de la cueva. Estuvieron 2 semanas encerrados en esa cueva, no podían salir. Empezó la temporada de lluvias y empezaron a tener problemas para salir. Entonces tuvieron que irse adentrando en la cueva porque pues, el agua iba invadiendo la cueva y tuvieron que recorrer 4 kilómetros para internarse en la cueva, para estar en un lugar seco, ¿sí? Cuando se dieron cuenta, los rescatistas empezaron a elaborar un plan. Tuvieron que usar buzos para ir pasando. En este rescate un buzo perdió la vida, pero rescataron a los 13 adolescentes y al maestro después de 2 semanas. Y esto me lleva a reflexionar un poco cómo vivimos a veces. A veces vivimos así, ¿no? Adentro de una cueva. A veces nuestras vidas estaban así, ¿verdad? En la oscuridad, atrapados, sin salida, sin tener la capacidad por nosotros mismos de salir del lugar donde estábamos, ¿sí? Muchas veces, yo no sé si en alguna ocasión ustedes se han sentido de esta manera, ¿no? En donde no ves la salida por ningún lado, donde las situaciones, las preocupaciones, los problemas, las adicciones, los defectos de carácter te mantienen así como que estás atrapado, ¿verdad? Y no hay salida. Y a veces no encontramos por ningún lado la salida y a veces podemos seguir caminando y seguirnos adentrando en esa cueva, ¿no? Y no encontramos el lugar por donde salir. Y a veces es importante tener gente a nuestro alrededor que nos ayude, ¿sí? Esos rescatistas que de pronto puedan estar ahí. Nosotros no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Creo que hemos trabajado en un proceso de recuperación a lo largo de este tiempo. A lo mejor a lo largo de nuestra vida cristiana hemos empezado a aprender muchas cosas. Y decimos, yo no puedo regresar a esa cueva, o sea, ¿cómo me voy a regresar al lugar donde estaba? ¿Sí? Donde estaba atrapado, donde estaba sin salida, donde sentía angustia, donde estaba desesperado, donde estaba temeroso y no veía la salida. Cuando he podido avanzar hasta este momento, estar en este punto, ¿no? de mi vida. Entonces no puedo regresar atrás. No puedo permitir que las mismas formas antiguas, los mismos defectos de carácter, las mismas cosas que hacía antes, me sigan manteniendo ahí atrapado. Tenemos que empezar a cambiar. Ya vimos que esas cosas que hicimos antes no nos dieron resultado. Entonces tenemos que empezar a buscar nuevas formas de hacer las cosas. El inventario nos lleva a identificar esas cosas, ¿verdad? Nos lleva a identificar heridas, malos hábitos, defectos, personas que nos lastimaron. Nos lleva a hacer una lista, a enumerar, pero ahora nos lleva a admitir y a confesar, ¿verdad? Mis defectos de carácter, mis luchas, mis problemas. Y entonces de pronto dentro del programa de Celebremos la Recuperación vamos a encontrar esas personas que nos puedan ayudar a sacarnos de ahí. Imagínense un hoyo ahí y alguien extendiéndonos la mano para salir de ahí. De eso se trata Celebremos la Recuperación. Y a lo mejor nosotros somos los que estamos ahí en el hoyo, ¿verdad? A lo mejor nosotros somos los que estamos en esa circunstancia, en ese problema, que no sabemos cómo librarnos de un mal hábito, que no sabemos cómo vencer un defecto de carácter o cómo podemos sanar una herida, y necesitamos a alguien que nos extienda la mano, nos tienda la mano para ayudarnos. Pero tal vez nosotros podemos ser esas personas que están afuera, ¿sí? Que podemos ayudar a alguien más a salir de donde está. Yo siempre lo he visto de esta manera. En la vida cristiana vamos a tener personas que van a necesitar de nosotros, que les podamos enseñar
que les podemos ayudar, que los podemos apoyar, orar por ellos. Pero también vamos a necesitar gente que esté más adelante que nosotros, que nos pueda ayudar, que nos pueda aconsejar, que pueda orar por nosotros. Siempre vamos a tener esas dos partes. Entonces podemos ser esa persona a lo mejor que necesita un jalón, ¿verdad?, para salir de ese hoyo, pero también podemos ser la persona que extienda la mano para jalar a otro. Por eso es importante que llevemos este programa en conjunto, que podamos tener nuestros grupos pequeños y estar compartiendo con otros nuestras experiencias. Y vamos a hablar rápidamente del acróstico. El acróstico es confesar, y la primera letra dice confiese. Confiese, ¿qué vamos a confesar? Sus fracasos, sus resentimientos, sus pecados. Tenemos que aprender a confesar todas las situaciones. A veces podemos decir, bueno, pues ya tengo muchos años de conocer de Dios, ya tengo muchos años en el camino del Señor, pero eso no quiere decir que nos equivoquemos, que no nos equivoquemos. Eso no quiere decir que seamos perfectos. Eso no quiere decir que de pronto cometamos algún pecado o que lastimemos a alguna persona. Entonces tenemos que ser honestos. Dios quiere que seamos transparentes, que podamos admitir lo que es malo, ¿verdad?, y que podamos reconocer lo que es malo, ¿sí? A veces tenemos la tendencia a decir, bueno, pues es que esto no es tan malo, ¿no? Una mentira, bueno, pero es una mentira blanca. Esta mentira no le hace no le hace mal a nadie. Tenemos que entender que lo malo es malo, lo que es pecado, aunque nos guste hacerlo. Si es pecado, ¿verdad? Y que cuando nosotros cometemos pecados somos culpables y somos responsables. Una de las cosas que me gusta de Celebremos la Recuperación es esta, que nosotros tenemos que aprender a ser responsables de nuestras decisiones y tenemos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Al final de cuentas yo tomo decisiones y empiezo a forjar mi vida en base a esas decisiones que tomo, pero soy responsable de las consecuencias. Entonces, si yo me estoy tomando decisiones equivocadas, soy responsable de las consecuencias. Si yo estoy tomando decisiones correctas, pues voy a tener consecuencias positivas. Entonces necesitamos confesar lo que hemos descubierto a lo largo de este tiempo, a lo largo de este inventario. Proverbios 28:13 dice, quien encubre el pecado jamás prosperará. En algún momento de mi vida yo me encontraba diciendo, bueno, porque yo no puedo salir de aquí, o sea, ahí estoy con problemas económicos, y otra vez, y deudas y más deudas, y yo decía, bueno, ¿por qué no puedo salir? ¿Verdad? Y cuando leí este proverbio dije, ya entendí, pues si me gasto todo el dinero en vicio, y me gasto el dinero en esto, y me gasto el dinero allá, y hasta se me pierde, ¿verdad? A veces hasta se me pierde, y te enfermas, y pareciera que no sales, ¿verdad? A veces vivimos así, pero cuando nosotros encubrimos nuestro pecado, no avanzamos. Y hay gente que a lo mejor podemos decir, bueno, pues es que yo conozco gente que es, pecadora, y uy, cómo prospera, ¿verdad? Pero a lo mejor puede prosperar en la cuestión económica. A lo mejor en algunas situaciones pudiera prosperar, pero no prospera en su crecimiento personal, no prospera en su relación con Dios, no prospera en otras cosas que son importantes o más importantes que el dinero. Nosotros somos esclavos de nuestros secretos, ¿sí? Nuestros secretos nos tienen esclavizados. Yo les quiero compartir dos cosas así muy rápidamente. La primera vez que empezamos con Celebremos la Recuperación, que hice Celebremos la Recuperación y que tomé la decisión de escribir mi testimonio, fue muy difícil poder hablar de situaciones que no pensaba decirle yo a mis hijos, por ejemplo. Y de pronto fue bien difícil decirlo, y en el momento en que grabé el testimonio y que lo iba a subir en YouTube, yo dije, esto se va a hacer público, esto va a saber, todo el mundo se va a dar cuenta, yo ya no voy a tener el control de a quién decirle y a quién no. Y entonces tuve que ir, antes de publicarlo, fui con, mi papá ya había fallecido, fui con mi mamá, le dije, mamá, tengo que decirte algo, y le puse el testimonio. Ya estaba grabado, se lo puse, mi mamá pues, estaba muy triste, lloró, pero le dije, mira, yo prefiero decirte todas estas cosas que hice a que alguien venga después y te lo cuente, ¿verdad? Porque una de las primeras veces que lo publiqué ahí en mi perfil de Facebook, ¿no? Toda la familia, amigos, que todos se enteren. Entonces yo le decía, después va a venir alguien, ¿no?, de la familia a decirte, y tú no vas a saber. Entonces yo prefiero decírtelo yo. Y ya lloramos, oramos, pero lo mismo tuve que hacer con mis hijos.
Mi hijo, el menor, estaba muy chiquito, pero mis dos hijas mayores, pues estaban chiquitas, pero ya entendían. Entonces, a su nivel, en sus palabras, tuve que decirles y acercarlas: mira, pues tengo que decirte algo, ¿no? Porque en algún momento de mi vida yo consumí drogas y pasó esto y esto. Entonces tuve que abrirme y serme vulnerable. Entonces, para mí el confesar esas cosas era algo inimaginable, ¿no? El decirle, que se enteraran mis hijos, que se enteraran mis hermanos, que se enteraran mi familia, era algo difícil de hacer, pero a final de cuentas el hacerlo trajo sanidad a mi vida, trajo libertad. Porque ya no había quien me pudiera condenar por esas cosas, ¿no? O que me pudieran decir: es que yo te vi, andabas haciendo esto y esto. ¿Sí? Eso hice en el pasado, ¿no? Y luego ya, años después, tuve una recaída y una persona empezó a amenazarme, ¿no? Con decir, hablar de mi recaída a muchas personas y a la iglesia. Me hice una lista de gente, ¿no? Y nuevamente tuve que ser confrontado y tuve que reconocer, humillarme y venir incluso delante del pastor, ¿verdad?, de David, y venir y decir: ¿sabes qué? Pues me equivoqué, ¿verdad? La regué, hice esto. Y tuve que reconocer, ir con mis hijos, nuevamente con mi mamá, con muchas personas, abrirme y poder confesar. Pero fui libre de esa situación. Ya esa persona perdió el poder que tenía, ¿verdad?, de chantajearme, de tratar de lastimarme a través de estas situaciones. Entonces tenemos que obedecer la dirección que Dios nos está mostrando. Y el confesar es parte de esta obediencia. Confesar significa que estamos de acuerdo con Dios, ¿verdad? Él quiere nuestra sanidad, Él quiere que confesemos. Si nosotros lo confesamos, estamos obedeciendo a Dios. Ahora estamos restaurando nuestro compañerismo unos con otros. Dice la Escritura: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que soy Dios. A veces nos preocupamos por lo que pueda decir la gente, ¿verdad? A veces nos preocupamos por lo que la gente a nuestro alrededor puede decir: uy, si es cristiano y mira cómo anda, es cristiano y mira lo que hizo, ¿no? Uy, enseña ahí y mira. Y a veces nos preocupa, pero la realidad es que dice la Escritura que toda rodilla se va a doblar delante de Dios. Le reconozcan como su Señor o no le reconozcan como su Señor, dice la Escritura que toda lengua va a confesar que Él es el Señor, que Jesucristo es el Señor, y toda rodilla en algún momento toda rodilla se va a doblar delante de Dios, reconociéndole como Señor. Aún la gente que pueda criticarnos, aún la gente que pueda venir con una mala intención de lastimarnos y que no quiera reconocer que Jesucristo es el Señor, aún ellos van a tener que reconocerlo en algún momento. Una de las grandes cosas que nos da el confesar es dejar la culpa a un lado. Este principio nos ayuda a restaurar nuestra confianza, nuestras relaciones, nos permite salir de nuestra forma de vivir mirando por un espejo retrovisor. Vemos ese pasado como algo que nos va a ayudar a seguir avanzando hacia adelante, a no cometer los mismos errores, a no querer regresar al lugar en donde estábamos, y reconociendo que no hay condenación. Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ese pasaje a mí me cambió la vida, porque yo vivía con esa culpa y esa carga y diciendo: es que soy lo peor y no es cierto y que yo voy a poder salir de esto, ¿verdad? Y yo decía: pues es que ni siquiera amo a Dios, si amara a Dios no hiciera lo que hice, ¿verdad?, o lo que estoy haciendo. Pero cuando yo leí este pasaje, Romanos 8:1, y vino esto sobre mí, dije: bueno, no hay condenación. O sea, Él me hizo libre, Él me perdonó. Y si Él me perdonó de todo lo que hice, no hay quien me pueda condenar. No hay quien pueda venir a decirme: es que tú eres, o tú fuiste, ¿verdad? Romanos 3, 23 y 24 dice que todos han pecado. Jesús le dijo ahí a los fariseos y al pueblo que estaban ahí juzgando a esta mujer pecadora, ¿verdad? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Y qué pasó? Todos empezaron a ir. Porque la realidad, como dice Romanos 3:23, todos han pecado. Dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención en Cristo Jesús. Todos hemos pecado, todos nos hemos equivocado, todos tenemos algo de qué avergonzarnos, todos tenemos una herida, todos tenemos un pasado. Pero Jesús vino a darnos esa libertad, Jesús vino a cambiar nuestra historia, vino a cambiar todo ese pasado para transformarlo en un futuro diferente.
Entonces, a través de nuestra confesión fomentamos la recuperación. Al confesar nuestros pecados, al confesar nuestras heridas, al confesar nuestros defectos de carácter, estamos fomentando la recuperación. Estamos recuperando la sanidad de nuestra vida, la reconciliación y la recuperación por la incomparable gracia de Jesucristo, que nos ama a pesar de nosotros mismos. Yo siempre lo he dicho, si no fuera por su amor y si no fuera por su gracia, yo no estaría aquí. Si fuera por los méritos, por las cosas que yo he hecho, por lo bueno que soy o lo capaz que soy, no estaría aquí. Estoy aquí por su amor, por su misericordia, por su gracia. ¿Ah? Entonces tenemos que entender eso, es por su gracia, es por su amor. Entonces cuando nosotros confesamos nuestros pecados, empezamos a fomentar esa relación entre nosotros. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces yo llego bien cansado aquí, después de trabajar. Hay veces que me vengo directo del trabajo y llego corriendo y vámonos. Y después de ya es viernes, entonces ya empieza el lunes. Y luego cuando hay semanas como este fin de semana que voy a salir, voy a viajar y regreso el lunes a trabajar y otra vez toda la semana, a veces llego bien cansado. Pero cuando estoy en el grupo pequeño y empiezo a escuchar a los demás, como que algo así como que algo me inspira, algo me llena, algo es así como que vale la pena. Vale la pena lo que Dios está haciendo a través de este grupo. Vale la pena invertir el tiempo, vale la pena el esfuerzo, vale la pena el sacrificio, o sea, vale la pena. Yo no sé si les pase a los del grupo de alabanza, ¿verdad? Pero vale la pena el ensayo, el estar aquí, el venir y otra vez y aquí se la vive, ¿verdad? Sí, nos vamos y abren la iglesia, cierran la iglesia, aquí se duermen. Pero vale la pena, porque una sola persona que pueda cambiar su vida, una sola persona que sea impactada por el amor de Cristo, una sola persona que a través de esta transmisión, a lo mejor aquí no lo vemos, ¿verdad? Somos poquitos aquí y yo sé que hay bendición para los que estamos aquí, pero una sola persona que pueda llevar este mensaje y que Dios pueda hacer algo a través de su vida, valió la pena. Entonces estamos fomentando la recuperación. Tenemos que aprender a enfrentar la verdad. Cuando nosotros confesamos nuestras heridas, nuestros defectos de carácter, nuestras luchas, va a haber 4 cambios positivos en nuestra vida. El primer cambio es que somos capaces de enfrentar la verdad, ¿sí? Como les decía ahorita, somos esclavos de nuestros secretos, pero cuando no hay secretos, ¿qué puedes hacer? Viene a mi mente una película que vi con mis hijos hace algún tiempo. Era de creo que era una prepa, es de esas películas de adolescentes. Pero era una película en donde había un libro con todos los secretos de todos los estudiantes, ¿no? Y por ahí se roban el libro y nadie quería que ese libro saliera. Y es una guerra entre adolescentes. Pero al final de la historia, una de las muchachas se para y dice, yo hice esto, esto y esto. O sea, esto está en este libro, ¿no? Y luego se para otro y no, pues a mí está esto, esto y esto. Y se empiezan a parar todos. Entonces ese libro pierde su poder. No había ya nadie que pudiera acusar a nadie, ¿verdad? Porque todos habían confesado y todos habían dicho lo que habían hecho. Y algunas cosas eran tonterías, como que yo le puse el apodo al maestro fulano de tal, ¿verdad? Pero a final de cuentas, esos secretos a la hora que se vuelven públicos dejan de ser secretos y pierden el poder. Lo mismo pasa con nuestra vida, nuestros secretos pierden poder cuando nosotros los confesamos. El enemigo deja de atacarnos. A veces hay personas que vienen y nos dicen, ¿verdad? Pero cuando todo el mundo lo sabe, ¿sí? Es que tú eras un adicto, ¿sí? ¿Verdad? Pero por la gracia y por la misericordia de Dios ya no lo soy. Es que tú eres bien mentiroso. Es que tú robabas, es que tú, ¿sí? Pero a veces el enemigo es el que viene a acusarnos, ¿verdad? Y nos está diciendo, es que tú eres un hipócrita, es que tú eres esto, es que tú eres lo otro, es que... Pero dice la Escritura que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice la Escritura que no me puedes venir a condenar, que no puedes venir a hablar a mi oído y estarme diciendo todo lo que dices que soy, ¿verdad? Hay lo comentaba la semana pasada, hay una poesía de una muchacha que dice poesía, que dice un nuevo nombre, ¿no? Te pueden hablar por 1000 nombres y puedes haber crecido con 1000 nombres a lo mejor desde tu infancia eres un inútil, no sabes hacer nada, siempre vas a ser un fracasado, no vas a salir de ahí, ¿verdad? Pero dice que Dios nos dio un nuevo nombre y nos dio otro nombre, ¿sí? Él vino a cambiar y a transformar nuestra vida. Él vino a cambiarnos todo ese pasado y a darnos identidad y darnos sentido.
Entonces, cuando nosotros confesamos, uno de los cambios positivos es que somos capaces de enfrentar la verdad. Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y empezamos a reflejar esa luz de Cristo, ¿verdad? Como si fuera un espejo. A veces creemos que somos como el sol, ¿verdad? Brillamos. Pero no, la realidad es que somos como la luna, reflejamos la luz. Y esa luz es Cristo. Cuando nosotros venimos a Él, reflejamos esa luz de Cristo. Y hay gente que se acerca y nos dice: oye, es que tú eres diferente. Es que tú no eras así antes, ¿qué está pasando? Pues es que estás reflejando la luz de Cristo. Somos capaces de enfrentar la verdad, quitamos ese velo, dejamos que esa luz brille en nosotros y podamos impactar a los demás. Otro de los cambios que sucede en nuestra vida es que empezamos a aceptar el perdón, ¿sí? A veces no aceptamos el perdón, decimos: es que esto que yo hice no tiene perdón de Dios. Es que nunca me voy a perdonar, decía una persona en alguna ocasión. Es que yo no me voy a perdonar que estas cosas le hubieran pasado a mi hijo. Es que si yo hubiera estado ahí, si hubiera hecho esto, no le hubiera pasado esto a mi hijo. Pero cuando empezamos a confesar, empezamos a entender que Dios nos perdona. Hay perdón para nosotros. A veces nosotros queremos limitar a Dios y decirle: no, pues es que Dios esto no lo puede perdonar. Dios tiene la capacidad y el poder de perdonarnos todo lo que hemos hecho. Y Él nos perdona y Él quiere que nos pongamos a cuentas. Decíamos la semana pasada, ¿verdad? Isaías 18. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son tus pecados así rojos como la escarlata, serán blancos como la nieve. Entonces, cuando nosotros aceptamos el perdón de Dios, una vez que somos capaces de mirar a los demás, si Dios me perdonó, pues ahora sí puedo mirarte a los ojos, ¿verdad? Ahora sí puedo mirarte a los ojos. Ya no nos vemos nosotros mismos y nuestras acciones, podemos ver a Dios en nosotros. Por eso les digo, no es por lo que yo hago, no es por las capacidades, no es porque, la verdad que estoy aquí, es por su amor y su misericordia, es por lo que Dios ha hecho en mí. Y esa es una verdad maravillosa. Jesucristo no vino a morir por nuestros pecados porque éramos buenos y lo merecíamos. Vino a morir porque Él es bueno, ¿verdad? O sea, Jesucristo no vino por nuestras capacidades o por lo que nosotros valíamos, ¿verdad? Jesucristo vino por lo que Él es. Segunda de Corintios 5:19 dice: en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y esto es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Al morir en esa cruz del Calvario podemos tener ese perdón y podemos tener esa salvación. Y Él nos perdona de todos nuestros pecados. Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y no dice la Escritura que nosotros seamos fieles y que nosotros seamos justos. Dice que Él es fiel, que Él es justo para perdonarnos. Dios es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados, todo lo que hemos hecho, toda nuestra maldad. Otro efecto positivo de confesar es que alivia nuestro dolor. Y esto es algo bien, así que puedo entregarle a Dios y decirle: aquí está, puedo quitar esa carga de mi vida. Alivio está llegar al confesar nuestros pecados, trae sanidad. Cuando nosotros empezamos a confesar, traemos ese alivio en nuestras vidas. Dice el Salmo 32, el salmista David hablando, Salmo 32, versículos 3 al 5. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mis fuerzas se debilitaron como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú me perdonaste mi maldad y mi pecado. Cada que veo este pasaje, yo me imagino al salmista ahí, el pobre, con toda esa carga, con todo ese peso, sabiendo lo que había hecho, sabiendo el pecado que había cometido, sin poder dormir tal vez, diciendo: esto como ese sol del verano que pesa sobre ti, ¿verdad? Imagínate en el desierto, a miedo del desierto, ahí en el sol. Ahorita hablaban de Monclova, imagínate con los 50 grados de Monclova ahí en el sol, ahí así sentir ese viento que sopla, ¿verdad? Y que siente que quema. Así se sentía el salmista.
Pero dice, pero confesé mi pecado y confesé mi transgresión. Y dice Santiago que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, hay sanidad. Entonces sentimos ese alivio. Y otro efecto que va a pasar cuando nosotros confesamos nuestros pecados es que vamos a dejar de culpar a los demás. A veces el mismo de estar guardando nuestros pecados y no confesándolos nos lleva a decir, pues es que si mi mujer no hubiera hecho esto, no, es que si mi marido no hubiera hecho esto, no, pues es que si el jefe en el trabajo nos pagara más y esto, y empezamos a justificarnos. Pero cuando nosotros empezamos a confesar, empezamos a reconocer nuestra humanidad y empezamos a reconocer la humanidad de los demás y empezamos a reconocer nuestra parte. Dicen que un hombre que sonríe cuando las cosas van mal, probablemente es porque ya encontró a quien echarle la culpa. ¿Sí? Ya sé quién va a pagar esta, ¿verdad? Y decimos, vas a ser el chivo expiatorio, ¿verdad? Ahí te va. Dice Mateo 7:3, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Por qué no las pasamos juzgando las actitudes de los demás y no vemos nuestras actitudes? ¿Por qué no las pasamos criticando a los demás y no podemos ver nuestra propia vida? El Señor Jesucristo está llamándonos a podernos ver a nosotros mismos, a hacer un examen de conciencia, a examinarnos nosotros mismos, a buscar en nosotros mismos. ¿Para qué? Para que tengamos esa oportunidad de crecer. Cuando nosotros nos pasamos echando la culpa a los demás, no vamos a crecer. Cuando nosotros nos pasamos echando la culpa a las circunstancias, a la vida, es que si esto no me hubiera pasado, es que si fulanito, es que si... No vamos a crecer. Tenemos que enfrentar esta vida tomando la responsabilidad de nuestras decisiones y de nuestras acciones, aceptando nuestras circunstancias y empezando a seguir adelante. Ok, ya estoy aquí, estas son mis circunstancias actuales. ¿Qué voy a hacer para seguir adelante? ¿Qué voy a hacer para continuar? Ya voy a renunciar a estar echando la culpa a todos los demás. Voy a tomar acciones, voy a tomar decisiones. Ya sé de dónde vengo, ya sé todo lo que he vivido, ya sé dónde estoy el día de hoy, hacia dónde quiero caminar, hacia dónde quiero avanzar, hacia dónde quiero ir. ¿Sí? Entonces vamos a terminar con esto. El día de hoy vamos a pedirle a Dios que nos ayude a confesar, ¿verdad? Que podamos ser honestos, que podamos ser sinceros. Terminando este tiempo vamos a pasar a nuestros grupos pequeños, los que estamos aquí de manera presencial, y yo les invito a que podamos reconocer, ¿verdad? Que podamos ser honestos y podamos compartir, ¿verdad? Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos con libertad. Y bueno, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti, porque sabemos que si nosotros te pedimos perdón, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Señor. Porque sabemos que no hay pecado que tú no puedas perdonar. Sabemos que no hay algo en nuestro pasado, Señor, que sea difícil para ti de perdonar. Tu palabra dice que tú agarras todos esos pecados, que tú los arrojas a lo profundo de la mar, Señor. Te pedimos que podamos usar nuestro pasado, nuestras experiencias para ayudar a otros, para bendecir a otros, para seguir avanzando, para seguir creciendo en nuestra recuperación. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor, tu misericordia sobre nuestras vidas. Te pedimos que seas con nosotros en esta hora, Señor, y que tengamos ese valor para enfrentar, Señor, las cosas que hemos hecho, para poderlas confesar, que podamos ser libres totalmente de todo nuestro pasado, que podamos ser libres de todas nuestras heridas, que podamos encontrar sanidad. Señor, te damos gracias por todas las cosas que nos das. Te pedimos que nos sigas ayudando. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos ha venido a dar libertad, que nos ha venido a dar una vida abundante, que nos ha venido a dar ese reencuentro contigo, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Dios les bendiga en esta noche. Nos vemos primeramente Dios próximo viernes 8 de la noche. Dios les bendiga. Bendiciones.